Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor una vez más en la parte 2 de cómo leer y entender la Biblia. Cómo leer y entender la Biblia. Vamos a seguir con el Salmo 119, que es el salmo por excelencia de la palabra de Dios. El Salmo 119, versos 57 al 65 dice así: Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré sus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Muy bien. ¿Cómo leer y entender la Biblia? Parte 2. En la prédica anterior vimos que como primer paso debíamos no leer la Biblia, sino escudriñarla. Y eso implicaba discriminar lo que uno lee, aplicar el método inductivo, tomar en cuenta los conceptos de revelación, inspiración, iluminación, guardar la palabra semilla y apropiarse del rema de Dios. Y bueno, dimos un ejemplo de cómo aplicar estos principios. Ahora veremos 4 pasos más que debemos tener en cuenta para poder entender la palabra del Señor. 4 pasos más que debemos tener en cuenta para poder leer y entender la palabra del Señor. Entonces, el siguiente paso que debemos tener en cuenta es que una vez que Dios nos ha iluminado, o sea, dado entendimiento de lo que Él quiere que sepamos, el siguiente paso es responderle. Esta es quizás la parte más importante cuando tú le respondes a Dios según lo que Él te habló en su palabra. Acuérdate, en la oración yo le hablo a Dios. Cuando escudriño la Biblia, Él me habla a mí para finalmente yo responderle. Tú puedes hablarle a Dios y Dios escucharte. Tú puedes escudriñar la Biblia y obtener revelación, iluminación de Dios. Pero si tú no le respondes a lo que Dios te habló, esa palabra es echada por el suelo y no va a servirte de mucho. Ahora, ¿cómo te das cuenta que es Dios quien te ha hablado y que simplemente no has llegado a una conclusión teológica, académica, etcétera, intelectual? ¿Cómo tú te das cuenta que es Dios quien realmente te ha hablado? Pues cuando la palabra de Dios, escúchame, ¿tú te das cuenta cuando Dios te habla? Cuando la palabra de Dios no solo genera reacciones, sino acciones. O sea, cuando Dios te habla, no solamente genera en ti reacciones, sino acciones. Digo, no solo reacciones, sino acciones, porque las reacciones es algo emotivo, momentáneo. Es algo que tú lo haces sin pensarlo 2 veces, como llorar, reírse, indignarse. Eso sí produce la palabra del Señor, pero no solo eso. La palabra de Dios, cuando realmente Dios te ha hablado, va más allá. Dios produce acciones en ti. ¿Cuál es la diferencia entre reacción y acción? La acción es algo más pensado, algo más duradero y de cambio permanente. Cuando una persona solo reacciona a la palabra de Dios, queda ahí nomás. Pero cuando una persona, la palabra de Dios lleva a actuar, entonces ahí viene el verdadero cambio. Entonces, lo que Dios espera de ti cuando Él te hable es que le respondas, ¿sí? Es que le respondas. Y a su vez, cuando Dios te habló, tú definitivamente le vas a responder a Dios. Y te voy a dar ejemplos de cómo Dios desea que tú le respondas cuando Él te hable. Dios desea, estamos en base al Salmo 119, Salmo por excelencia la palabra de Dios. Dios desea que tú le respondas en alabanza. No con alabanza, sino en alabanza. Dios quiere que tú le respondas en alabanza por lo que Dios te da, pero por sobre todo por lo que Dios es. Porque Dios es más de lo que Él te da. Cuando Dios te habla, definitivamente, cuando realmente Dios te habla, la reacción es de alabanza.
El Salmo 119, verso 61 decía: compañías de impíos me han rodeado. O sea, al salmista le perseguía un ejército para hacerle daño. Mas no me he olvidado de tu ley. Es decir, que en medio de las circunstancias desfavorables, él tenía en mente la ley o la palabra de Dios. Dice: mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte. Esa es su reacción por tus justos juicios. Mas a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios o por tus justas ordenanzas, que es un sinónimo de la palabra del Señor. Entonces, dice la Biblia que el salmista estaba pasando unas circunstancias muy desfavorables. Y la pregunta es: ¿en qué circunstancias dice el salmista que se levantó a alabarle a Dios? En persecución. ¿A qué hora del día? A medianoche. ¿Por qué razón estaba el salmista alabando a Dios? Porque Dios es justo. O sea, él decía que Dios daba justas ordenanzas. O sea, en otras palabras, Dios es justo. Y aunque sus circunstancias del salmista podrían parecer injustas, él sabía que Dios era justo en todos sus caminos. En otras palabras, el salmista le alababa a Dios por lo que él es y no por solamente lo que le había dado. Entonces el salmista, en plena persecución, empieza a recordar la palabra del Señor, empieza Dios a hablarle poderosamente, y la reacción en medio de sus circunstancias adversas fue de alabanza, alabanza. Ahora, la alabanza, que muchos de nosotros hacemos esto, la alabanza por lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que va a hacer en tu vida, o la alabanza por lo que Dios te ha dado, son excelentes. Está bien reaccionar con alabanza cuando Dios te ha dado bendiciones, pero más excelente es alabarlo por lo que Él es y no solo por lo que Él te ha dado. Escucha bien, cuando tú aprendes a alabar a Dios por lo que Él es y no solo por lo que Él te ha dado, el día que te falte no dejarás de alabarlo, porque aún lo tendrás a Él. Dice la palabra del Señor hasta aquí, que cuando nosotros tengamos tiempos muy difíciles, debemos ir a la palabra del Señor y si Dios nos habla en medio de todas las circunstancias difíciles, vamos a prorrumpir en alabanza a Dios por lo que Él es. El Salmo 119, verso 57 dice: mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. En otras palabras decía: lo único que tengo es a ti, Dios. Ahora, escucha bien, pero no todo queda allí. ¿Qué sucede cuando tú lo alabas a Dios no por lo que Él es, aun cuando no te ha dado nada? Hechos 16, 25 al 26 habla de dos personas, siervos de Dios, que estuvieron en la cárcel injustamente solo por predicar a Dios. Y dice la Biblia, miren la reacción de ellos y la acción de ellos que tomaron. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y sigue la historia, y Dios libró a Pablo y a Silas. ¿Qué hicieron ellos en sus circunstancias desfavorables? ¿Alabaron a Dios por lo que les había dado? Bueno, Dios les había dado la cárcel porque estaban ahí injustamente, estaban ahí porque habían predicado. Pero ellos estaban acostumbrados no a alabar a Dios por lo que Dios les había dado, sino por lo que Dios es, por lo que Dios era. Y cuando ellos empezaron a entonar alabanzas en una cárcel, que las cárceles de ese tiempo no eran como las cárceles de ahora. Si las cárceles de ahora son hacinamiento puro, suciedad, opresión, etc., imagínense las cárceles de ese tiempo, con cepos, con humedad, con frío, etc. En esas circunstancias, ellos se acordaron de la palabra y adoraron y alabaron a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú lees la Biblia y Dios logra hablarte, respóndele a Dios con alabanza. Respóndele a Dios en alabanza y no solo con alabanza. ¿Cuál es la diferencia en responderle a Dios en alabanza y con alabanza? Con alabanza es cantar y en alabanza es deleitarse en Dios. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede entonar una alabanza, cualquiera, un ateo, un agnóstico, cualquiera.
pero deleitarse en Dios en medio de tus circunstancias, solo la única manera que pueda suceder eso es que Dios te haya hablado profundamente. Para tú deleitarse en Dios en alabanza, eso requiere conocerlo y eso requiere a su vez tiempo en su presencia. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios para saber quién es Dios, su carácter, sus atributos, sus propósitos, y se te ha revelado Dios a ti, no importa las circunstancias que estés pasando, la alabanza no se apartará de tu boca. Dios te ha hablado o se ha revelado. Entonces Dios quiere que tú le respondas con alabanza. De repente tú estás pasando muchas circunstancias, buenas o malas, no importa, pero Dios te ha hablado. Dios quiere que tú lo alabes y te deleites en Él. La segunda manera, como Dios quiere que tú le respondas, es que le respondas con prontitud. El Salmo 119:60 dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y esto es obediencia, en otras palabras. Ahora escucha, el salmista era tan sensible a la voz de Dios que cuando Dios le hablaba en su palabra, él no decía, bueno, 5 días más voy a pecar contra Dios, voy a hacer con mi vida, ya el sábado cambiaré, o el lunes empiezo, ya Dios, el lunes quito esto y lo que no te agrada. No, la obediencia se caracteriza por obedecer a Dios con prontitud. Ahora, la prontitud de obedecerle aquí del salmista no es por miedo, que Dios te va a quitar una pierna, que Dios te va a enviar al infierno. Mira, escucha bien. La prontitud que habla el salmista de obedecerle a Dios no es por miedo, sino por la profundidad del entendimiento de lo que Dios le había mostrado. Se había acercado a la palabra de Dios y Dios le había revelado tan profundamente a él y sus propósitos, etcétera, que él prontamente se deleitó en obedecerle a Dios. ¿Sí? Ahora, entonces el salmista le obedecía a Dios con prontitud por la profundidad que Dios le había revelado. Quizás, voy a parafrasear aquí, a dar unos ejemplos. Quizás esta persona era una mujer que iba a abortar y leyó el Salmo 19, verso 73, que dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Quizás era una mujer que estaba leyendo la palabra del Señor, iba en camino a aborto y de pronto Dios le revela que son las manos de Dios la que hicieron a ella y le formaron, y que al hijo que tiene ahí de la misma manera. Comprendió que Dios es el único que tiene derecho a dar vida y solo el único que tiene derecho a quitarla, y rápidamente desistió en abortar. Quizás era una persona que se iba a suicidar y estaba leyendo el Salmo 119, verso 5. Decía: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y no quiso hacerlo más, porque Dios le dijo que él podía vivificarlo o vivificarla y darle una vida nueva. Quizás el salmista pensaba que su vida no tenía sentido, pues nadie le podía sanar de su quebrantado corazón, ni liberar de su opresión mental, ni en la cárcel que vivía, espiritual y emocional. Pero de repente se encontró con Lucas 4:18, donde dice que Jesucristo vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y Dios empieza a revelarle a la persona de Jesucristo, y quizás esta persona prontamente corrió a Cristo y experimentó sanidad, liberación. En otras palabras, fue restaurada. Estoy hablando obviamente de alguna manera para indicar que cuando tú te topas con la palabra del Señor y realmente Dios te ha hablado, lo único que quiere uno es obedecerle a Dios con prontitud. La prontitud con la que respondas a Dios va a depender de la profundidad en la que Dios se revela a ti. Que no se requiere ser un teólogo, un filósofo, un erudito. Lo único que se requiere es humildad para que tú sepas recepcionar la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que le respondas con prontitud cuando tú te acerques a la Biblia.
Así que si Dios te ha hablado, palabra el año pasado, palabra este mes, esta semana, este día, y esa palabra está ahí dando vueltas a tu corazón y no has hecho nada para obedecerle a Dios, es el momento que lo hagas. Dios también quiere que le respondas con fe, creyendo, en este caso sus promesas. Salmo 119, verso 58 dice: deseo tus bendiciones con todo el corazón, ten misericordia de mí como lo prometiste, como lo prometiste. Dios le había dicho al salmista que iba a tener misericordia de él, que le iba a ayudar aún en los momentos más difíciles, que le iba a dar sus bendiciones, aunque quizás no se los merecía, pero le iba a bendecir. Y el salmista aquí le está diciendo: ten misericordia como lo prometiste. ¿Ven la actitud del salmista? Una actitud de fe, de creerle a Dios. Quizás en el momento que el salmista estaba escribiendo eso, no había visto las promesas de Dios realizadas en su vida. Quizás habían pasado meses, años, como el caso de Abraham, como el caso de José, etc. Pero él seguía teniendo una actitud de fe, de creerle a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú te acercas a la Biblia y Dios te da sobre todo promesas, Dios quiere que tú le respondas con fe, que le creas, aunque hayan pasado días, meses, años. Pero cuando tú te mantienes en actitud de fe, viene la recompensa. Ahora, Dios no hará nada de lo que no haya prometido. Y otra cosa que debes saber, las promesas de Dios, si bien es cierto, te pueden bendecir y todo lo demás, las promesas de Dios son en realidad para glorificarse Él mismo, para mostrar su carácter de fiel, de verdadero, de omnipotente, porque a veces Dios, escucha bien, cuando tú ves las promesas de Dios en la Biblia, fueron lanzadas en las circunstancias más difíciles, más terribles. Es más, cuando tú te encuentres en las circunstancias más difíciles de tu vida, te aseguro que es el momento donde Dios se va a atrever a prometerte cosas imposibles, pero solo se van a cumplir si tú le respondes a Dios con fe, es decir, con una actitud de creencia, de confianza en Él. Entonces las promesas de Dios son principalmente para Él glorificarse y mostrar su carácter, fidelidad, verdad, omnipotencia, etc. Pero también para fortalecer nuestro ánimo y disipar momentos de confusión. El salmista en el 119, verso 65 decía: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Anteriormente leí el Salmo, el verso 58, ahora estoy en el 65. Aquí el salmista ya había recibido de parte de Dios lo prometido. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Dios también quiere que le respondas cambiando conductas, cambiando conductas. El Salmo 119, versos 59 y 60 dice: no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Se nota aquí que la palabra de Dios había removido los cimientos de la vida del salmista. Se había dado cuenta que en su vida a lo malo le había llamado bueno y a lo bueno de Dios le había llamado malo, porque así es el mundo invierte las cosas de Dios. Entonces él se había expuesto a la palabra de Dios, que funciona como un espejo. Dice Santiago que la palabra de Dios es como un espejo y cuya característica es mostrarte tal cual como eres. Y le había sido expuesto su verdadero yo. Dice: me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Se expuso a la palabra del Señor, reveló las conductas que él tenía escondidas o que él justificaba y decidió seguir los mandamientos de Dios. Se había expuesto a la radiografía de la palabra de Dios, quien le descubrió lo que él verdaderamente era. Quizás desnudó lo vacío y lo frívola que era su vida. Quizás estaba leyendo Apocalipsis 3, 17 al 18. Quizás Dios le había dicho lo que dice ahí, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Quizás esta persona se dio cuenta que el único que puede es una persona que Dios le reveló que si bien es cierto, él decía que no le faltaba nada, Dios le había dicho en el fondo: tú eres un pobre, un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Pero le he dicho: pero puedes acercarte a mí. Y se dio cuenta que lo único que podía llenar su vida era el Señor Jesucristo, de quien podemos comprar oro verdadero que llena, comer pan de su misma mano que da vida. Creo que sí se entiende la metáfora que el Señor Jesucristo le habla a las personas que creen que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada. Pero que Dios puede llenar ese vacío que lo único que limita es el orgullo. Quizás este hombre, como en nuestra cultura latinoamericana, pensaba erigirse un ídolo hecho de manos de hombre al cual hablarle, pero sabía que jamás ese ídolo le haría ver su pecado, porque los ídolos, dice la Biblia, que no hablan. Nunca te dirán tu verdadera condición hasta que te topas con la palabra de Dios. Quizás esta persona se topó con Romanos 3:23. Dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quizás esta persona leyó lo que decía en Corintios, que es momento de dejar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esta persona se dio cuenta lo que decía Pablo, que los ídolos no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no escuchan, que no tienen poder ni para caminar, puesto que tú los llevas en andas. Quizás esta persona se dio cuenta que solo había puesto un ídolo en su casa, como es nuestra costumbre, porque sabe que el ídolo jamás le va a decir: estás engañando a tu mujer, estás robando en tu empresa, estás mintiéndole a tus hijos, estás siendo hipócrita en la iglesia. Pero cuando se expuso a la palabra de Dios, que funciona como un espejo, lo pintó de cuerpo entero. Y volvió a Dios y se humilló ante Dios. Por eso estamos en la parte donde el salmista se acerca a la palabra del Señor y rápida y prontamente va a cambiar sus conductas. Dios quiere que tú le respondas examinando tu vida social. El salmista en el verso 63 de Salmo 119 dice: compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿De quién era compañero? ¿Cómo cambió en su círculo social? Él empezó a andar con los que le temían a Dios y guardaban sus mandamientos. Se dio cuenta que muchas de sus amistades no solo no temían a Dios, sino que lo arrastraban al pecado, a una vida licenciosa. Se dio cuenta que cuando él quería obedecer los mandamientos de Dios, con esos amigos no podía. Siempre lo jalaban. Y tuvo que cambiar por lo menos su círculo íntimo. Porque él dice: compañero, ahora soy compañero de todos los que temen a Dios. 1 Corintios 15:33, quizás lo leyó. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres que Dios le estaba, rediseñando en su vida, las corrompía con las conversaciones de amigos que no temían a Dios. Y por último, Dios quiere que tú le respondas con más oración. El salmista en el 119, verso 58 dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Cuando el salmista se topaba con la palabra de Dios y Dios le hablaba a él, después de leer la Biblia, el salmista suplicaba la presencia de Dios. En otras palabras, entraba en oración. Escucha, cuando tú termines de leer la palabra, respóndele a Dios nuevamente en oración. En oración. Entonces, para terminar este punto, que como repito es el más importante de todos, que es cuando tú le respondes a Dios, quiero terminar con lo siguiente: cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia, no solo reaccionas, la Biblia te lleva a actuar.
No, segundo paso que tú tienes que tomar para tú poder leer y entender la palabra es congregar. Congregar. Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice esto es muy largo, voy a resumirlo así. Dice Pablo en Efesios que en la iglesia hay un grupo de personas que Dios dotó y capacitó para edificar el cuerpo de Cristo. Edificar aquí significa crecer espiritualmente, madurar en la fe, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los que edifican? O sea, los que hacen crecer a la iglesia de Cristo numérica y espiritualmente. Numéricamente es horizontalmente y espiritualmente es verticalmente hacia Dios, ¿no? Crecer en fe, en madurez, que te parezcas más a Cristo, etcétera. ¿Quiénes son? Son estas personas: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que en la iglesia de Dios no existen llaneros solitarios. No deben existir personas que dicen: no, yo no necesito congregarme, yo solito aprendo. Y aunque Dios puede revelarte definitivamente personalmente, pero también Dios revela de que es en el cuerpo de Cristo, es en la iglesia donde nosotros somos edificados. ¿Sí? A ver, te explico dos cositas nada más. En la Biblia se enseña que hay dos tipos de capacidades que Dios da a las personas: dones y talentos. Dones y talentos. Los talentos Dios se los reparte a todos, absolutamente a todos los seres humanos. Los talentos son habilidades naturales con las que se nace. Unos serán músicos, economistas, ingenieros, diseñadores, etcétera, etcétera. De todo esto Dios nos pedirá cuentas a cada uno, ya que estos talentos son dados por Dios. Entonces los talentos son naturales. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que Dios ha dado a todas las personas que tienen al Espíritu Santo morando en su ser el momento que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. En otras palabras, en el momento que se convirtieron a Dios, que nacieron de nuevo, que Dios les dio un corazón nuevo, que el Espíritu de Dios empieza a habitar en ellos. Dios le da dones espirituales. Los dones espirituales, según la Biblia, son capacidades, ya no naturales como los talentos, sino sobrenaturales, para que Dios pueda operar a través de esa persona. 1 Corintios 12 dice que hay dones de hacer milagros, son personas que hacen milagros. Dones de sanidades, personas que cuando oran la gente se sana. Dones de profecías, dones de hablar en lengua, don de discernimiento de espíritus, don de ciencia, etc. Pero aquí en Efesios habla de 5 dones: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para crecer, hacer crecer la iglesia numéricamente y espiritualmente. Los únicos dones, por ende, los únicos dones, escucha bien, que Dios ha puesto en la iglesia para la edificación, para que tú y yo crezcamos espiritualmente, son estos 5 dones y a su vez 5 ministerios. El don de sanidad no edifica, el don de hacer milagros, el don de fe, el don de lenguas, no edifican el cuerpo de Cristo. Glorifican a Dios, sirven sí, pero para edificación, para crecer uno espiritualmente, necesitas congregarte y ser ministrado por estas 5 personas. Cada uno tiene su función, pero sobre todo me voy a enfocar en los 2 últimos, pastores y maestros, que son por excelencia las personas puestas en la iglesia de tu localidad para edificarte, para hacerte crecer espiritualmente. Lo que te quiero decir es que por más que sepas los pasos para poder leer y entender la palabra, etcétera, tu crecimiento va a ser limitado si tú no te congregas en una iglesia. Y obviamente cuando hablo de iglesia, estoy hablando de una iglesia correcta. Porque si te metes a una iglesia que no es de Dios o que aparenta ser de Dios, vas a crecer, pero sumamente torcido. Entonces, aunque a cada uno Dios puede enseñarle de manera personal por medio de su palabra, es el mismo Dios quien ha dispuesto que debemos crecer juntamente con la iglesia. Por eso es mi oración, que pronto nos podamos congregar físicamente. Entonces, hasta aquí dije 4 pasos. Responderle a Dios es el principal, y congregar en una iglesia, porque escucha bien, puedes saber todos los pasos,
que hemos hablado aquí, pero alguien, escucha bien, alguien tiene que enseñarte, porque Dios, como repito, ha puesto dones espirituales, personas capacitadas que van capacitadas para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Tercer paso, y aquí ya voy un poquito más rápido, es que para tú poder leer y entender la palabra, debes escoger la manera de leerla. Por ejemplo, lo ideal es que tú leas todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, empezando de Génesis hasta Apocalipsis. Porque la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, para tú poder tener de manera completa la idea de Dios, el concepto de Dios, el carácter de Dios, que Dios quiere, las promesas, los mandatos de Dios y todo ello, tienes que leer de Génesis y Apocalipsis. Puedes leerla de un solo tirón, puedes leerla por libros. Primero puedes leer Mateo, Marco, Lucas y Juan, los evangelios, que es exactamente lo que Jesús dijo, etcétera, etcétera. Cuando estaba en persona me refiero. Puedes leer por libros, puedes leer solo los salmos, empezar por los salmos, aunque se recomienda empezar por Marcos siempre, pero puedes leer por libros, puedes leer por temas específicos. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la depresión? ¿Qué dice la Biblia acerca de Cristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira? ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas, de la muerte, del cielo, la sanidad, de los ángeles, de los demonios, qué sé yo? Puedes leer por temas. Puedes leer por personajes bíblicos. Quiero estudiar la biografía de Noé, de Moisés, de Abraham, de Jesús, de Lucas, de Pablo. En fin, hay N maneras de cómo poder leer y entender la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿qué escoger leer? Acércate a tu iglesia, acércate a tu líder, a tu pastor. Escríbeme si gustas y más o menos podemos orientarte ahí. Y por último, hay unas herramientas que pueden mejorar tu comprensión de la palabra del Señor. Esto sí o sí tienes que tener básico en tu casa para poder entender la Biblia. Número 1, un diccionario en castellano. Un diccionario en castellano, porque la Biblia, como es un libro, culturalmente hablando, muy fino, y dependiendo de la Biblia que leas, al menos la Biblia Reina Valera es de un lenguaje muy refinado, muchas veces. A veces necesitarás un diccionario en castellano. No a veces, en realidad casi siempre. Entonces, diccionario en castellano. Tienes que tener un diccionario bíblico. En el diccionario bíblico vas a encontrar los significados de las palabras en griego, en hebreo y hasta en arameo, para que tú puedas profundizar en tu conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hablado ahorita, ¿qué son dones? Dones viene del griego haris, que significa tanto, 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 ¿no? También tienes que tener no solo un diccionario en castellano y un diccionario bíblico, sino un comentario bíblico. Porque el comentario bíblico te va a ayudar a interpretar teológicamente, ojo, un pasaje bíblico, te va a dar la idea general de un libro, de un escrito, etc. Puedes también adquirir bibliotecas virtuales de internet, sean pagadas o gratuitas, muy completas, donde tienes muchos diccionarios, muchos comentarios, la Biblia en griego, en hebreo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que sí te digo, nunca aprendas teología en Google, no lo hagas, a menos que ya domines y ya seas maduro en la fe, tú puedes filtrar, pero no aprendas teología en Google, que tengas muchísimo cuidado cuando veas los videos acerca de Dios, la Biblia en internet, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Entonces, en conclusión, la prédica primera, la parte 1 ya dimos los pasos, acá 4 más. El más importante es responderle a Dios. Cuando yo oro, yo hablo a Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me habla a mí. Para finalmente yo poder responderle a Dios en alabanza, en obediencia, en fe, prontamente, etcétera, etcétera. Debo congregar porque es necesario que alguien me enseñe. Debes ir a la iglesia correcta. Debes aprender qué escoger y, si puedes, las herramientas que te hemos indicado. Así que, muy bien. Espero que les haya edificado, que les haya ayudado esto. Vamos a terminar orando a Dios. Señor, gracias por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos. Y nuestro deseo, Señor, es poder entender la única fuente de autoridad de verdad absoluta, como es la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, está escrita
para la persona más humilde intelectualmente hablando o la persona, Señor, más rica intelectualmente hablando. Señor, dos tipos de personas que pueden entender tu palabra tan sencilla y tan profunda a la vez, Señor. Pero lo único que tú requieres es un corazón humilde, es un corazón sencillo para aceptar lo que tú dices, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, nada podemos captar de tu mensaje y de tu palabra, a menos, Señor, que tú te reveles a nosotros. Señor, ahí los que me están escuchando, si tú no has nacido de nuevo, como dice la palabra en Juan 1:2, en Juan 3, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a poder entender la palabra del Señor, porque solo el Espíritu Santo puede revelártela. Dile así al Señor juntamente conmigo, dile: Señor Jesús, yo quiero arrepentirme de mi vida, quiero arrepentirme de cómo he estado caminando, Señor. He hecho dioses falsos, he hecho dioses a mi medida, Señor. He hecho un Dios hecho según mi criterio, pero ahora quiero creer en el Dios de la Biblia, en el Dios encarnado que se encarnó en Jesucristo, Señor. Dile: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y quiero creer en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero entregarle mi corazón a Él y quiero que a partir de ahora tu Espíritu Santo me ayude a entender lo que tú dices en tu palabra, para poder, Señor, tener sanidad, liberación, para poder entenderte y conocerte más, Señor. Gracias, Padre eterno. Te amo y te adoro. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, oro así. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Comenta, comparte. La prédica va a estar colgada en YouTube y nos vemos, Dios mediante, al próximo domingo.